Entiendo que nunca juegas conmigo. Entiendo que nunca me preguntas cómo estoy de verdad. Entiendo que te avergüenzas de mí porque estoy enferma, y no soy perfecta como tus amigas quieren que sea. Las palabras cayeron en la oficina como bombas de verdad, cada una detonando algo en la armadura cuidadosamente construida de Daniela. Eso no es. Tú no. Daniela se detuvo, aparentemente incapaz de encontrar una mentira lo suficientemente convincente. Carmela, viendo la angustia en el rostro de Lucía, se arrodilló junto a la niña. Lucía, mi amor, está bien. Encontraré otro trabajo. Pero yo no encontraré otra Carmela. Y en esas 6 palabras, una niña de 6 años había articulado algo que todos los adultos en esa casa habían fallado en comprender. Que las personas no son reemplazables, que las conexiones genuinas son raras, y que el dinero no puede comprar lo que realmente importa. Daniela miró a su hija, realmente la miró, quizás por primera vez en meses, y algo en su expresión se suavizó, solo por un momento, pero fue suficiente. Carmela se queda, dijo finalmente la voz tensa. Pero esto no puede volver a suceder. No más familiaridades. Era una tregua, no una victoria, pero Carmela la aceptó. Asintió, tomó la mano de Lucía, y juntas salieron de la oficina. Los meses siguientes existieron en un equilibrio precario. Carmela seguía las reglas al pie de la letra durante el día. Pero por las noches, cuando Daniela estaba en sus interminables eventos sociales y Rodrigo estaba en sus misteriosos viajes de negocios, pasaba tiempo con Lucía. Le leía. Jugaban juegos tranquilos, y lentamente, la niña comenzó a florecer de maneras pequeñas pero significativas. Pero el universo, parecía, tenía otros planes. Fue un martes de agosto, 6 meses después de que Carmela llegara a la mansión, cuando todo se desmoronó. Daniela entró a la cocina donde Carmela estaba preparando la cena, el rostro lívido de furia contenida. «Falta dinero», anunció, y cada palabra era una acusación. $15,000, de mi caja fuerte personal. Carmela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Señora, yo no. Eres la única persona que ha tenido acceso a mi habitación últimamente. Ayer te envié a buscar un pañuelo de mi tocador. Claramente aprovechaste la oportunidad. Yo nunca tocaría lo que no es mío. Todas las ladronas dicen lo mismo». Daniela sacó su teléfono comenzando a marcar. «Estoy llamando a la policía. Y esta vez, Lucía no puede salvarte». Y no lo hizo. Cuando la policía llegó, tomaron la declaración de Daniela. Vieron la caja fuerte violada, escucharon la acusación y arrestaron a Carmela con una eficiencia que sugería que esto era rutina para ellos. Mujer rica, acusa a empleada pobre va a prisión. Lucía gritó, lloró, suplicó. Pero fue enviada a su habitación mientras arrastraban a Carmela esposada hacia el coche patrulla. Lo que siguió fueron semanas de pesadilla burocrática. Carmela, sin dinero para un abogado privado, fue asignada a un defensor público agobiado de trabajo, que apenas tenía tiempo para revisar su caso. Las pruebas circunstanciales se apilaban en su contra. Había estado en la habitación, tenía acceso, no tenía coartada sólida para la hora exacta en que el dinero desapareció. El juicio fue programado para un jueves de septiembre. Y mientras Carmela se preparaba para enfrentar una sala llena de personas que ya habían decidido que era culpable, una niña de 6 años en una mansión de mármol y secretos estaba tomando la decisión más importante de su corta vida. Lucía había visto algo que nadie más sabía que había visto. Y estaba lista para contarlo, sin importar el costo. El Tribunal de Distrito número 3 era un edificio que olía a ambientador industrial y desesperación humana. Las paredes eran de un beige institucional que parecía diseñado para succionar toda esperanza de cualquiera que entrara. Las luces fluorescentes zumbaban con un tono constante y molesto, como abejas atrapadas en un frasco, y en el banquillo de los acusados, Carmela se sentaba con la espalda recta y las manos entrelazadas, tratando de parecer digna, mientras por dentro se desmoronaba. La sala estaba llena, no porque el caso fuera particularmente notable,
sino porque Daniela Montes de Oca había asegurado que todos sus contactos sociales estuvieran allí. Mujeres con bolsos de diseñador y perfume caro llenaban las primeras filas, susurrando entre ellas sobre qué tan terrible era que una no pudiera confiar en los empleados estos días. Era un espectáculo, un circo diseñado para humillar a Carmela, incluso antes de que comenzara el procedimiento. Daniela estaba sentada en la primera fila, vestida con un traje de color crema que probablemente costaba lo que Carmela había ganado en un año completo. Tenía un pañuelo en la mano, preparado para las lágrimas de víctima que sin duda derramaría en el momento apropiado. A su lado, Rodrigo miraba su teléfono, aburrido, como si esto fuera simplemente otro inconveniente en su agenda apretada. Lo que Carmela no sabía, lo que nadie en esa sala sabía excepto una persona, era que Lucía estaba escondida en la parte trasera del tribunal. La niña había suplicado, llorado, rogado que la dejaran quedarse en casa, pero Daniela había insistido en traerla, probablemente como parte de su teatro de familia destrozada por la traición. Pero en lugar de sentarse dócilmente con sus padres, Lucía se había escabullido hacia las filas traseras, el corazón golpeando tan fuerte en su pecho débil que podía sentir cada latido en sus oídos. La jueza entró, una mujer de 60 años con el pelo canoso recogido en un moño severo y ojos que habían visto demasiados casos para sorprenderse por nada. Se llamaba Honorable Mercedes Valenzuela y tenía reputación de ser justa, pero sin sentimentalismos. Corte en sesión, anunció el alguacil. El caso del Estado contra Carmela Josefina Reyes, acusada de robo agravado. El fiscal, un hombre joven con traje barato y ambiciones caras, se levantó con una sonrisa confiada. Su señoría, el Estado probará sin duda razonable que la acusada, Carmela Reyes, aprovechándose de la confianza depositada en ella por sus empleadores, robó $15,000 en efectivo de la residencia de los Montes de Oca. Tenemos evidencia circunstancial, testimonio de la víctima, y el hecho irrefutable de que la acusada era la única persona con acceso al lugar del crimen en el momento relevante. El defensor público de Carmela, un hombre cansado de 50 años llamado Julio Sánchez que llevaba 10 años haciendo este trabajo y había perdido la capacidad de sorprenderse ante la injusticia, se levantó con menos entusiasmo. Su señoría, la defensa sostiene que no hay evidencia física que vincule a mi clienta con este supuesto robo. No se encontró el dinero en su posesión. No hay testigos del acto mismo. Todo lo que tiene el Estado es suposición y prejuicio. La jueza Valenzuela asintió sin expresión. Proceda, fiscal. Lo que siguió fue un desfile de humillación orquestada. El fiscal llamó primero a Daniela al estrado. Ella subió con la gracia de alguien acostumbrada a ser el centro de atención, colocó la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad con una voz que temblaba justo lo suficiente para parecer vulnerable sin perder compostura. Señora Montes de Oca, comenzó el fiscal su tono solícito, ¿puede describir para la corte su relación con la acusada? Carmela trabajó en nuestra casa durante 6 meses. Le dimos una oportunidad a pesar de que, bueno, sus referencias no eran las más sólidas. Creímos en dar segundas oportunidades. Era una mentira tan pulida que brillaba. Las referencias de Carmela habían sido impecables, pero en esta sala, con esta audiencia, la verdad era maleable. ¿Y qué ocurrió el día en cuestión? Daniela suspiró, presionando el pañuelo contra su ojo seco. Había guardado $15,000 en mi caja fuerte personal. Era dinero para un viaje caritativo que estábamos organizando. El día anterior, le pedí a Carmela que fuera a mi habitación a buscar un pañuelo. Esa noche, cuando fui a contar el dinero, había desaparecido. ¿Y quién más tenía acceso a su habitación? Nadie, solo yo, mi esposo, y ese día, Carmela. El fiscal se volvió hacia el jurado con una expresión que claramente decía caso cerrado, sin más preguntas. Julio Sánchez se levantó para el contrainterrogatorio, sabiendo que era una batalla cuesta arriba pero obligado por ética profesional a intentarlo. Señora Montes de Oca, ¿es correcto decir que usted y la señora Reyes tuvieron varios desacuerdos durante su empleo? No más de lo normal. Ella era...
sensible a veces sobre las reglas de la casa. ¿Sensible? ¿O tal vez justificadamente molesta por ser tratada injustamente? El fiscal se levantó. Objeción, especulación. Sostenida, dijo la jueza Valenzuela. Reformule, señor Sánchez. Julio suspiró. Señora Montes de Oca, ¿es verdad que en una ocasión amenazó con despedir a la señora Reyes porque pasaba tiempo hablando con su hija? Daniela vaciló por primera vez. Mi hija está enferma. Tiene necesidades especiales de cuidado. Carmela estaba interfiriendo con su rutina. ¿Interfiriendo? ¿O mostrándole afecto que usted no proporcionaba? Objeción. El fiscal estaba de pie nuevamente, argumentativo y ofensivo. Sostenida. Señor Sánchez, otra salida como esa y será citado por desacato. Julio se sentó, sabiendo que había perdido ese round. Habían más testigos. La gobernanta Patricia, quien testificó con obvio placer sobre las tendencias cuestionables de Carmela. Un cerrajero que confirmó que la caja fuerte no mostraba signos de forzamiento, sugiriendo que quien la abrió conocía la combinación. Un policía que describió el arresto con lenguaje clínico que hacía que Carmela sonara peligrosa. Carmela escuchaba todo esto sintiéndose como si estuviera bajo agua, como si las voces llegaran amortiguadas y distorsionadas. Sabía cómo se veía esto. Sabía que el jurado, compuesto principalmente por personas de clase media, que probablemente tenían sus propios prejuicios sobre empleadas domésticas, ya había tomado su decisión. Cuando finalmente fue llamada a testificar en su propia defensa, subió al estrado con las piernas temblando. Señora Reyes, comenzó Julio suavemente. ¿Robó usted los $15,000? No, señor. ¿Alguna vez ha robado algo de la casa de los Montes de Oca? Nunca. ¿Por qué cree que la señora Montes de Oca la está acusando falsamente? Carmela miró directamente a Daniela, sentada en la primera fila con su expresión de víctima perfecta. Porque le molestaba que su hija me quisiera. Porque no podía aceptar que una empleada pudiera ofrecer algo que ella no podía o no quería ofrecer. Tiempo, atención, amor real. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó su martillo. Orden. El fiscal se acercó para el contrainterrogatorio con la sonrisa de un tiburón oliendo sangre. Señora Reyes, ¿no es verdad que usted ha trabajado en múltiples hogares en los últimos 10 años? Sí. ¿Y por qué cambia de trabajo tan frecuentemente? Porque los contratos terminan, porque las familias se mudan, porque tiene dificultades manteniendo empleos cuando las personas descubren su verdadera naturaleza. Objeción. Julio estaba de pie. Eso es completamente inapropiado. Retirada, dijo el fiscal, pero el daño estaba hecho. El jurado había escuchado la insinuación. Cuando Carmela bajó del estrado, sabía que había perdido. Podía verlo en los rostros del jurado, en la satisfacción apenas oculta en los ojos de Daniela, en la forma en que incluso la jueza parecía lista para terminar con esto y pasar al siguiente caso. El fiscal hizo sus alegatos finales, pintando a Carmela como una oportunista sin escrúpulos que había traicionado la confianza de una familia generosa. Julio hizo lo mejor que pudo, argumentando sobre duda razonable y la falta de evidencia física, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. La jueza Valenzuela estaba a punto de instruir al jurado cuando sucedió. Señoría. La voz era pequeña, casi perdida en el murmullo de la sala, pero algo en su cualidad hizo que todos se detuvieran. La jueza frunció el ceño buscando la fuente. ¿Quién habló? Yo. Y entonces todos la vieron. Lucía estaba de pie en la parte trasera de la sala, su vestido blanco almidonado arrugado de haber estado sentada tanto tiempo, su rostro pálido, pero determinado. ¿Puedo decir algo? Daniela se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un golpe. Lucía, siéntate ahora mismo. Pero la jueza Valenzuela levantó una mano. Un momento, señora Montes de Oca. Niña, ¿qué edad tienes? 6, señoría. ¿Y qué es lo que quieres decir? Lucía comenzó a caminar hacia el frente,
cada paso medido, su corazón débil obligándola a ir despacio, pero su voluntad empujándola hacia adelante. Daniela intentó interceptarla, pero Rodrigo la detuvo, curioso quizás por ver qué haría su hija. Cuando Lucía llegó al frente de la sala, se volvió para enfrentar a todos. Y lentamente, con una precisión que rompió el corazón de cada persona presente, levantó su brazo y apuntó directamente a Carmela. El tribunal entero contuvo la respiración. Carmela sintió que algo se rompía dentro de ella. Incluso después de todo, había esperado, pero no, aquí estaba, la niña a quien había amado, apuntándola, condenándola. Pero entonces Lucía habló, y sus palabras cambiaron todo. Ella no robó nada, dijo la niña, y su voz era más fuerte ahora, alimentada por meses de silencio forzado. Fue mi mamá. Mi mamá escondió el dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un susurro. Ni una respiración. El tribunal entero se había congelado, cada persona paralizada por el shock de lo que acababan de escuchar. La jueza Valenzuela se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. Niña, ¿entiendes lo que estás diciendo? ¿Entiendes lo serio que es esto? Sí. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora, pero su voz no flaqueaba. Sé que es serio, por eso tenía que decirlo, porque Carmela es buena y mi mamá está mintiendo. Daniela se había puesto del color de la ceniza. Lucía, cariño, estás confundida, estás enferma y confundida y... ¡No estoy confundida! El grito de Lucía resonó en la sala tan fuerte que varios miembros del jurado se sobresaltaron. Vi todo. Los vi a ti y a papá esa noche. Rodrigo, que había estado sentado con expresión aburrida todo este tiempo, de repente estaba muy atento. Lucía, basta. Pero la niña se volvió hacia él, y había algo en sus ojos que hizo que incluso su padre retrocediera. No voy a parar. No voy a mentir más. No voy a fingir que no vi lo que vi. La jueza Valenzuela golpeó su martillo una vez. Orden. Alguacil, traiga una silla para la niña. Cuando Lucía estuvo sentada, la jueza habló con una gentileza que no había mostrado durante todo el juicio. Lucía, ¿puedes contarnos exactamente qué viste? Lucía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Fue 2 noches antes de que llamaran a la policía. Yo no podía dormir. Mi corazón me dolía un poco, así que me levanté a buscar agua. Cuando pasé por el estudio de papá escuché voces. Mamá y papá estaban discutiendo. ¿Sobre qué discutían? Sobre dinero. Papá decía que necesitaban más dinero en efectivo para algo. Algo sobre no poder rastrearlo. Mamá estaba enojada porque decía que ya habían gastado demasiado. Y entonces, Lucía vaciló, mirando a sus padres con una mezcla de amor y traición en sus ojos. Entonces papá dijo, si necesitamos más lo conseguiremos. Y si alguien pregunta, culpamos a la empleada. ¿Quién va a creer a una mujer como ella sobre nosotros? El murmullo en la sala era ahora un rugido. La jueza golpeó su martillo repetidamente. Orden. Orden en la sala. El fiscal se había puesto de pie, el rostro rojo. Su señoría, esto no puede ser admisible. Es testimonio de oídas de una niña de 6 años. Es testimonio directo de un testigo presencial, contraatacó Julio súbitamente revitalizado. Y ella es competente para testificar. La jueza Valenzuela consideró esto. Continúa, Lucía. ¿Qué más viste? Al día siguiente, vi a mamá sacar el dinero de su caja fuerte. Lo puso en una bolsa. Y esa noche, cuando pensaban que yo estaba dormida, escuché a papá decir, está hecho. Llamaremos a la policía mañana. Nadie cuestionará nuestra historia. Carmela se había llevado las manos a la boca, las lágrimas corriendo sin control. No de tristeza, sino de puro alivio mezclado con horror ante lo que esta niña acababa de sacrificar por ella. Daniela finalmente encontró su voz, pero era histérica ahora. Toda la compostura desaparecida. Está mintiendo. Es solo una niña. No entiende lo que dice. Probablemente tuvo una pesadilla y piensa que fue real. No fue una pesadilla, dijo Lucía,
y había una firmeza en su voz que contradecía su edad y su fragilidad física. Sé la diferencia entre sueños y realidad, y sé que lo que vi fue real. Ustedes planearon lastimar a Carmela porque ella me quiere, y eso les molestaba. Eso no es. Daniela se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de que cualquier cosa que dijera ahora solo la hundiría más. La jueza Valenzuela se volvió hacia Rodrigo. Señor Montes de Oca, ¿tiene algo que decir? Rodrigo miró a su esposa, a su hija, a Carmela, calculando rápidamente sus opciones. Era un hombre de negocios, acostumbrado a encontrar salidas, pero incluso él podía ver que no había escape de esto. Quiero hablar con mi abogado, dijo finalmente. Era una admisión, no verbal, pero clara como el cristal. Si fuera inocente, habría negado las acusaciones de inmediato. En lugar de eso, había pedido un abogado. La jueza se volvió hacia el fiscal, cuyo rostro había pasado por una serie de colores en los últimos minutos. Fiscal, a la luz de esta nueva información, ¿cuál es la posición del Estado? El fiscal se aclaró la garganta, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Su señoría, el Estado solicita un receso para investigar estas alegaciones. Denegado. Ya perdimos suficiente tiempo del tribunal. En cambio, voy a hacer lo siguiente. La jueza Valenzuela se volvió hacia el jurado. Damas y caballeros del jurado, son relevados de sus deberes en este caso. No se requerirá deliberación. Se volvió entonces hacia Carmela. Señora Reyes, los cargos contra usted quedan desestimados inmediatamente. Tiene mi más sincera disculpa por la injusticia que ha sufrido. Carmela no podía hablar. Solo podía asentir mientras las lágrimas caían. La jueza luego miró a Daniela y Rodrigo con una expresión que podría haber congelado el infierno. Señor y señora Montes de Oca, considérense bajo investigación por presentar un reporte falso a la policía, perjurio y conspiración para cometer fraude. Alguacil, tome sus nombres e información de contacto. No abandonen la ciudad. Esto es ridículo, protestó Rodrigo débilmente. Está tomando la palabra de una niña confundida. Estoy tomando el testimonio jurado de un testigo presencial, lo cortó la jueza. Y francamente, señor Montes de Oca, su hija mostró más integridad en los últimos 5 minutos que usted probablemente en toda su vida. Alguacil, escóltelos fuera. Mientras Daniela y Rodrigo eran conducidos fuera de la sala, protestando y amenazando con abogados y demandas, Lucía corrió hacia Carmela. La niña se lanzó a los brazos de la mujer que había arriesgado su libertad, simplemente por el crimen de haberla tratado con bondad. Lo siento, sollozaba Lucía. Siento no haber dicho nada antes. Tenía miedo. Tenía tanto miedo de que si lo decía, me enviarían lejos, o peor, que ya no te volvería a ver. Carmela la abrazó con fuerza, sintiendo el corazón débil de la niña latir erráticamente contra su pecho. Shh, mi amor. No tienes nada de qué disculparte. Fuiste tan valiente. Más valiente de lo que cualquier adulto en esta sala. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy a vivir? Si mamá y papá van a la cárcel. Era una pregunta que Carmela no tenía respuesta. Pero antes de que pudiera intentar formular una, la jueza Valenzuela habló. Lucía, ven aquí por un momento. La niña se acercó al estrado secándose las lágrimas. Sí, señoría. Lo que hiciste hoy fue extraordinario. Sé que fue difícil. Sé que significó ir contra tus padres. Pero dijiste la verdad cuando habría sido más fácil quedarte callada. Eso requiere un tipo de coraje que la mayoría de la gente nunca encuentra. Solo hice lo correcto. Exactamente. La jueza sonrió, una expresión genuina que transformaba su rostro severo. En cuanto a qué pasará contigo, eso lo decidirán los servicios sociales. Pero tengo la sensación de que estarás bien. Las niñas que pueden hacer lo que tú hiciste hoy, tienen una fortaleza que ninguna enfermedad cardíaca puede tocar. En las semanas que siguieron, el escándalo de los Montes de Oca dominó las páginas sociales que alguna vez los habían celebrado. La investigación reveló que los $15,000 no eran para ningún viaje caritativo,
sino parte de un esquema más grande de evasión fiscal. El dinero imposible de rastrear, que Lucía había escuchado discutir a sus padres, era efectivo que Rodrigo necesitaba para pagar sobornos relacionados con una investigación federal de sus negocios de bienes raíces. Daniela y Rodrigo fueron acusados de múltiples delitos. En un giro irónico, la sociedad que tanto habían cultivado los abandonó instantáneamente. Las amigas que habían llenado el tribunal para ver la humillación de Carmela ahora no devolvían llamadas. Los clubes exclusivos revocaron membresías. La mansión tuvo que ser vendida para pagar abogados. Lucía fue colocada temporalmente en cuidado de crianza mientras se desarrollaba el caso legal. Pero Carmela, ahora completamente exonerada y con demandas civiles pendientes contra los Montes de Oca, que probablemente le asegurarían estabilidad financiera por primera vez en su vida, solicitó convertirse en su tutora legal. Hubo audiencias, evaluaciones, montañas de papeleo, pero 6 meses después de ese día en el tribunal, la jueza Valenzuela, presidiendo el caso de custodia, firmó la orden. Es poco ortodoxo, admitió la jueza, otorgar custodia a alguien que no es familia biológica, pero esta corte reconoce que la familia se define no por sangre sino por amor, compromiso y acciones. Y señora Reyes, sus acciones han demostrado inequívocamente que usted es más madre para esta niña que la mujer que la dio a luz. Carmela y Lucía salieron del tribunal ese día, como lo que siempre habían sido en sus corazones. Una familia. Pasaron 2 años. Carmela usó el acuerdo de su demanda contra los Montes de Oca para comprar una casa pequeña pero acogedora en un barrio donde los niños jugaban en las calles y los vecinos se conocían por sus nombres. No era una mansión de mármol. No tenía candelabros venecianos ni arte que costaba fortunas, pero tenía algo que la mansión nunca tuvo. Era un hogar. Lucía prosperó, con atención médica adecuada y, más importante aún, con amor incondicional. Su condición cardíaca se estabilizó. Comenzó la escuela, hizo amigos, se unió a un club de lectura. Ya no era la niña pálida escondida en una habitación del 2º piso. Era brillante, curiosa, llena de vida a pesar de las limitaciones físicas que siempre tendría. Una tarde de primavera, mientras Carmela preparaba la cena y Lucía hacía la tarea en la mesa de la cocina, la niña de repente habló. «Carmela, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre, mi amor. ¿Alguna vez te arrepientes de todo lo que pasó? El arresto, el juicio, todo ese dolor. Si yo no hubiera... Si tú no me hubieras...» Carmela dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a Lucía, tomando su mano pequeña. «Escúchame bien. No me arrepiento de un solo segundo. ¿Fue terrible? Sí. ¿Fue injusto? Absolutamente. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudarlo. ¿Por qué? Porque tú vales cada momento de dolor. Porque algunas personas entran en tu vida y la cambian de maneras que nunca podrías imaginar. Tú me salvaste tanto como yo te salvé». «¿Cómo te salvé yo?» Carmela sonrió, secándose una lágrima que había escapado. «Me recordaste por qué importa ser buena. Me recordaste que incluso cuando el mundo es cruel e injusto, incluso cuando las personas con poder abusan de él, la verdad todavía tiene fuerza. Y me diste una familia. Nunca tuve hijos propios, pero ahora tengo a ti, y eres más de lo que jamás soñé». Lucía se lanzó a sus brazos, abrazándola con la fuerza de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «Te quiero, mamá». Era la primera vez que Lucía la llamaba así. Carmela sintió que su corazón, ese corazón que había soportado tanta injusticia y dolor, finalmente se llenaba completamente. «Yo también te quiero, mi pequeña valiente». En una prisión a 100 kilómetros de distancia, Daniela Montes de Oca cumplía una sentencia de 2 años por perjurio y conspiración. Había perdido todo: su esposo, quien la había culpado por todo el escándalo y había solicitado el divorcio desde prisión, su posición social, su riqueza, y más dolorosamente, su hija. Pero ella había tenido mucho tiempo para pensar.
Tiempo para enfrentar lo que había hecho no solo a Carmela sino a Lucía. Tiempo para comprender que había estado tan obsesionada con cómo se veía su vida, que había olvidado vivirla realmente. Le escribía cartas a Lucía. Todas las semanas. Al principio, Lucía no las abría. Pero después de 6 meses, con el aliento de Carmela, comenzó a leerlas. Eran cartas de disculpa, de remordimiento, de una mujer tratando torpemente de explicar lo inexplicable. No espero que me perdones, escribió Daniela en una de ellas. No espero que alguna vez quieras verme nuevamente, pero necesito que sepas que pienso en ti todos los días, y que finalmente entiendo que la mujer que cuidó de ti con amor es más tu madre de lo que yo jamás fui. Lo siento, por todo. Y si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estaré aquí, porque aunque perdí el derecho de llamarte mi hija, nunca dejaré de amarte. Lucía guardó esa carta en un cajón junto con las demás. No estaba lista para perdonar, quizás nunca lo estaría, pero tampoco estaba lista para odiar completamente, porque Carmela le había enseñado que el perdón no es olvidar o excusar, es liberarse del peso de la amargura. Algún día, le dijo Carmela cuando Lucía le mostró la carta. Cuando estés lista y solo si tú quieres podemos visitarla. No porque lo merece, sino porque tú mereces la paz que viene de cerrar ese capítulo en tus propios términos. ¿Y si nunca estoy lista? Entonces nunca iremos. Esto es sobre ti, no sobre ella. 5 años después del día en que Lucía apuntó a Carmela en ese tribunal y dijo las palabras que liberaron la verdad, la niña, ahora convertida en una preadolescente de 11 años, estaba parada frente a su clase de escuela. El proyecto era Mi héroe. Cada estudiante tenía que presentar sobre alguien que admiraban. La mayoría habían elegido celebridades, atletas, figuras históricas. Lucía había elegido diferente. Mi héroe, comenzó, su voz clara y fuerte, ese corazón débil ahora latiendo con propósito. Es mi mamá, no la que me dio a luz, sino la que me enseñó a vivir. Procedió a contar la historia. No toda, porque algunas partes eran demasiado dolorosas, demasiado privadas, pero lo suficiente. Habló sobre una mujer que había sido acusada falsamente, sobre cómo había enfrentado prisión por un crimen que no cometió, sobre cómo incluso en medio de esa injusticia, nunca perdió su bondad. Y cuando todos creían que era culpable, cuando todo parecía perdido, ella seguía siendo ella, seguía siendo buena, seguía siendo valiente. Y me enseñó que a veces hacer lo correcto es lo más difícil que haremos en nuestras vidas, pero sigue valiendo la pena. Los ojos de Lucía brillaban con lágrimas no derramadas. Mi mamá me salvó de una vida de soledad y vergüenza. Pero más que eso, me mostró lo que significa realmente amar a alguien, no con palabras o regalos caros, sino con tiempo, atención y la disposición de sacrificar todo por la persona que amas. Cuando terminó, había silencio en el aula. Luego, lentamente, un estudiante comenzó a aplaudir. Luego otro. Pronto toda la clase estaba de pie, dándole a Lucía una ovación que no era solo por su presentación, sino por su historia, por su valentía, por la mujer que había ayudado a criar a esta niña extraordinaria. Esa noche, Lucía le contó a Carmela sobre la presentación. Carmela lloró no de tristeza sino de orgullo abrumador. ¿Sabes lo que me hace más feliz?, dijo Carmela, abrazando a Lucía. ¿Qué? Que cuando apuntaste hacia mí ese día en el tribunal, todos pensaron que estabas sellando mi destino. Pero en realidad, estabas cambiándolo. Estabas señalando no a una criminal, sino a tu futura mamá. Y ese gesto, ese momento cuando el tribunal entero se congeló, fue el comienzo de la vida real para ambas. Lucía sonrió, apoyando su cabeza contra el hombro de Carmela. El mejor comienzo que podríamos haber tenido. Y allí, en esa casa pequeña pero llena de amor, 2 mujeres que el destino había juntado de la manera más improbable, se sentaron juntas agradecidas por las tormentas que habían sobrevivido, porque esas tormentas las habían convertido en familia. El tribunal se había congelado ese día hace años, pero lo que siguió fue todo calidez, todo amor, todo prueba de que a veces
La justicia llega de las fuentes más inesperadas, de niñas valientes dispuestas a decir la verdad, de empleadas inocentes que se niegan a ser quebradas y de familias que se eligen a sí mismas en lugar de ser impuestas por sangre. Te quiero, mamá, susurró Lucía. Te quiero, mi niña valiente, respondió Carmela, y en esas palabras simples, en ese amor inquebrantable, estaba la victoria más completa sobre la injusticia que cualquier tribunal podría haber dictado, porque al final, no fueron las leyes o los jueces o los veredictos los que salvaron a Carmela y a Lucía. Fue el amor, simple, puro, incondicional, y el coraje de una niña que, cuando todo el tribunal se congeló esperando que señalara culpabilidad, en cambio señaló hacia la inocencia, hacia la bondad, hacia su futuro, hacia su hogar. Fin.